Tutor y compañeros, mi nombre es Alba Marina López Granados. Estoy en el programa de Gestión Comercial y de Negocios, curso Contabilidad Financiera Básica. Tutor Gerardo Valdés. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el paso 6, material audiovisual con los contenidos de las unidades del curso. Reseña histórica de la contabilidad. En un comienzo el hombre efectuaba transacciones o intercambios, pero este era solo a través del trueque. Una vez que las necesidades se fueron incrementando, no solo por el incremento vegetativo de la población, sino porque se fueron creando nuevas necesidades y a la vez nuevos bienes para satisfacerla. Se fue haciendo más imperiosa la necesidad de recopilar o tener información. Fundamentos y conceptos básicos de la contabilidad general. Desde el aspecto contable, la contabilidad se define como la técnica constituida por los métodos, procedimientos o instrumentos aplicables para llevar a cabo el registro, clasificación y resumen de los efectos financieros que provocan las operaciones que realiza la empresa, con el objeto de obtener la información necesaria para elaborar estados financieros. Ciclo contable. Un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable, reflejando la imagen de la actividad. Normalmente un ciclo contable es de un año. En cuanto a registro, hacemos referencia a entradas en el libro diario, comprobante financiero, hasta la preparación de los estados financieros. Las cuentas de naturaleza y comportamiento. La cuenta es el nombre que recibe una operación comercial para registrar, en forma ordenada, las transacciones que realiza una empresa. Los nombres de las cuentas deben ser claros, precisos, identificables, para que por sí mismos muestren lo que representan. Las cuentas representan las propiedades, derechos y obligaciones de una empresa en una fecha determinada. Asimismo, los costos, los gastos y las utilidades en un periodo determinado. El plan de cuentas. El plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad. Registros contables, transacciones comerciales. En contabilidad se denomina asiento contable al conjunto de anotaciones o apuntes contables que se hacen en el libro diario de contabilidad, que se realizan con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de una empresa y por tanto un movimiento en las cuentas de una empresa. Balance de comprobación. Un balance de comprobación o balance de comprobación de sumas y saldo es instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista o extracto de los saldos o del total de los débitos y del total de los créditos. De esta forma permite establecer un resumen básico de un estado financiero y las operaciones realizadas en el periodo. Activos, pasivos, patrimonios, gastos e ingresos. Activo representa los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa. Se entiende por bienes, entre otros, el dinero en caja o en bancos, las mercancías, los muebles, los inmuebles y los vehículos, los derechos, las cuentas por cobrar y los créditos a su favor. Pasivo representa las obligaciones contraídas por la empresa para su cancelación en el futuro. Son las deudas por pagar por cualquier concepto. Patrimonio representa los aportes de los dueños o del dueño para constituir la empresa y además incluye las utilidades, las reservas, las pérdidas que afectan al patrimonio de la empresa. Ingresos representa los recursos que obtiene la empresa al explotar su objeto social, ya sea que estos se realicen a crédito o de contado. Están representados por las ventas de mercancías o la prestación de servicios, con el ánimo de obtener una ganancia. Gastos representan los pagos que debe hacer la empresa para poder explotar su objeto social, como lo son los servicios públicos, los empleados, los impuestos diferentes al IVA, constituyen una disminución de las utilidades porque estos valores no son recuperables. Sistema de inventario periódico. Sistema de inventarios periódicos es un método que la empresa utiliza para mantener el control de la mercancía, realizado bajo una metodología periódica. Dicho sistema de inventario es aquel que requiere el conteo físico de la mercancía cada determinado tiempo. Impuestos nacionales, IVA, retención en la fuente. IVA, sigla de impuesto sobre el valor añadido o de impuesto sobre el valor agregado. Impuesto que agrava el valor añadido o agregado de un producto en las distintas fases de su producción. La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios, del impuesto a las ventas, del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y comercio,
que consiste en restar de los pagos en abonos en cuentas un porcentaje determinado por la ley, a cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta. Estados financieros. Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Liquidar y contabilizar la nómina mensual del empleado. Mensualmente o quincenalmente, según sea el periodo de pago acordado, la empresa debe proceder a liquidar su respectiva nómina para determinar los diferentes conceptos que adeuda al trabajador y los que debe descontarle o deducirle. Salario básico, subsidio de transporte, horas extras y recargos. Salarios es el sueldo representado en dinero o en bienes materiales, el cual obtiene el trabajador por el cumplimiento de dicho periodo o tiempo laborado. El auxilio de transporte tiene la naturaleza de un auxilio económico con destinación específica y por mandato de la ley se debe incorporar al salario única y exclusivamente para efectos de liquidación de prestaciones. Existen dos tipos de horas extras, las conocidas como normales, que son voluntarias y que por lo tanto el trabajador no está obligado a realizar, y las horas extras por fuerza mayor, que son aquellas necesarias para prevenir o reparar un siniestro o daño grave. Descuentos. Salud, pensión, cuentas por cobrar a trabajadores, cooperativas, sindicatos, embargos y fondos de solidaridad. Las deducciones, estas tienen diferentes categorías, unas obligatorias y otras voluntarias. Los conceptos obligatorios son salud, pensión, fondo de solidaridad, embargos judiciales y retención en la fuente. Los conceptos voluntarios son deuda del empleado con la empresa, aportes a cooperativas, cuotas, créditos a entidades financieras. Estos el trabajador aporta un porcentaje y por consiguiente se debe deducir del total devengado. Apropiaciones, cesantías, intereses sobre cesantías, primas, vacaciones. Las apropiaciones de nómina, a diferencia de las deducciones de nómina, en su totalidad están a cargo de la empresa. Es la empresa la que debe apropiar y pagar los diferentes valores por este concepto. Parafiscales. Los parafiscales son aportes obligatorios que corresponden al empleador en beneficio de sus trabajadores. Estos aportes, que suman el 9% de la nómina, se destinan a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. ARL son las entidades encargadas de la afiliación y administración del Sistema General de Riesgos Laborales. Contabilización. Una vez liquidada la nómina, se debe contabilizar cada uno de los conceptos determinados. Gracias.